presidente, y dentro de la línea de pedir aplazamiento, presidente, para solicitar al Pleno aplazar el punto 1. El proyecto de ley que tiene por objeto recuperar edificios públicos abandonados, presidente. En la Comisión de Legislación hemos decidido solicitar parecer del ministro del Urbanismo. Entonces, nos parece necesario contar con el parecer del organismo de aplicación para después poder dictaminar al presidente, por lo que solicito un aplazamiento, también sine die, sujeto a la respuesta y posterior dictamen, presidente. Gracias. A consideración, tiene uso de palabra la diputada del Pilar Medina. Punto 1. Gracias, presidente. Solamente informarle al colega y al Pleno que desde la Comisión de Población y Desarrollo hemos analizado y hemos pedido parecer al ministro de Vivienda y Urbanismo. Sí tenemos el dictamen favorable que le podemos pasar a esa comisión, señor presidente. Muchas gracias. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez de forma virtual. Gracias, presidente. Quería saludar también a los colegas y a la vez preguntar si el audio se escucha bien. Estuve analizando hace rato la posición de la Comisión de Legislación y también estuve viendo el dictamen de otras comisiones y que recomiendan y aconsejan la aprobación de este proyecto. Hace más de 2 años, no 2 años en realidad, un poco menos, que este proyecto se ha presentado y que la Comisión de Legislación tuvo el tiempo suficiente para estudiar. Existen edificios abandonados en el microcentro de Asunción que hoy se puede destinar de manera efectiva a dar un espacio a las personas que hoy no cuentan con una casa propia o que son parte del déficit habitacional. 1 de cada 7 paraguayos tiene problemas de vivienda o vive de manera precaria o no tiene luego casa o vive en alquiler y está cansado de pagar alquiler. Con este proyecto lo que se busca es la reutilización de edificios que están en manos del Estado y que tienen que ser transferidos al Ministerio de Urbanismo previo trabajo de censo. Y desde el Parlamento vemos un edificio que es del Ministerio de Educación que está a cuadras, que está abandonado y hoy sirve para explotación de cuidacoches y sus habitaciones. No sé qué han de ocurrir, pero todas las instalaciones han sido saqueadas. ¿Qué tiempo más puede pedir la Comisión de Legislación si tuvo más de 1 año el proyecto? Por lo cual, presidente, yo me mantengo en la posición de que esto se trate en la fecha, presidente. Sobre el punto, diputada Celeste Amarilla, luego el diputado Juan Sebastián Villarejo. Realmente puedo coincidir con el colega Ramírez, pero el hecho que esté hace 1 año rondando no quiere decir que hace 1 año se esté estudiando el tema. Es de las leyes más peligrosas para Asunción que hasta ahora vi. Los asuncenos sabemos el estado calamitoso de la ciudad, del centro en especial. Asunción no es una ciudad sustentable, necesita mayor densidad poblacional. La idea de poblar el centro es buena, pero tenemos que tener mucho cuidado de no convertir a Asunción en Johannesburgo, de que su centro termine mal poblado, de que sus edificios terminen con ropa colgada en los balcones. Tenemos que tener cuidado de no hacer más daño aún al centro de Asunción con proyectos como este. Hay tiempo, Asunción está sufriendo hace rato. Estos edificios que se están construyendo en el puerto para sede de la función pública ameritan tratar de que el centro de Asunción sea lugar de vivienda
de los funcionarios públicos que van a trabajar en esos edificios, con lo cual vamos a solucionar un importante problema de tránsito y de estacionamiento, de acceso de gente a la ciudad. Pero hay que preparar la ciudad para eso. La gente no son gallinas que uno le cambia de gallinero cuando quiere. Asunción tiene que estar preparada para que su centro sea poblado. Tenemos que lograr que haya shopping, que haya paseos, que haya cosas que la gente necesita ahí. No solamente agarrar un edificio despoblado y trasladar Pelo Pincho a ese edificio o trasladar Bañado Norte en ese edificio. Y que conste que no tengo nada en contra de que la gente del Bañado Norte pueda poblar el centro, pero amerita un estudio, señores. Yo quiero que, si los diputados del interior me escuchan, la capital es de todos, Asunción es de todos. ¿Qué? Asunción no es solamente de los asuncenos. Necesitamos que la capital de la República sea una ciudad digna. No necesitamos repoblar de cualquier manera y a cualquier costo. Yo no estoy en desacuerdo, solamente pido más tiempo. Este proyecto ni siquiera lo he visto, lo vi por primera vez en el orden del día. Hay planes muy auspiciosos para esto y no creo que sea el momento ni haya urgencia en tratar. Le pido a los colegas su acompañamiento si alguna vez por casualidad se les ocurre votar en contra del delineamiento del patrón, si por favor pudieran acompañar. Solamente pido tiempo para que nos involucremos más los diputados por Asunción. Gracias. Muchas gracias, diputada. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo. Todavía no, ahí está. Gracias, presidente. Me gustaría que los colegas, dentro de que generalmente hablamos a la nada, podamos prestar atención un momento, porque yo quiero valorar, porque voy a ser crítico, yo quiero valorar el espíritu de esta ley y quiero valorar la presentación hecha por el colega Hugo Ramírez. Y lo digo con nombre y apellido, valoro y creo que el espíritu es correcto. Ahora, ¿por qué es importante la postergación? Finalmente nosotros lo que vamos a votar es una ley, entonces es demasiado importante lo que está redactado y lo que finalmente promulgamos. No se trata solamente del espíritu o solamente de la intención que tenemos. Si esto fuera un proyecto de resolución que inste al Poder Ejecutivo a hacer estas cosas, yo estaría plenamente de acuerdo el día de hoy. ¿Qué ocurre acá? Fíjense que incluso las argumentaciones están en base a la ciudad de Asunción. Esta ley es nacional, no es solamente para Asunción. Esta ley dice que se tiene que recuperar edificios públicos para convertirlos en soluciones habitacionales a lo largo y ancho de la República, no es solo para la ciudad de Asunción. La idea también es buena, pero ¿qué ocurre? Uno, cuando vamos a recuperar edificios públicos, el artículo 4, por ejemplo, es peligroso, porque es una autorización genérica para ceder estos edificios de cualquier ente público al MUF. Todos sabemos que cada desafectación necesita una ley en particular, porque para una desafectación y que se traslade la propiedad, por ejemplo, como acá lo hemos hecho, del BCP al Ministerio del Turismo en alguna propiedad, o cuando de repente hay una municipalidad que desafecta para un centro de salud o que desafecta para una escuela pública, cada edificio, cada propiedad necesita su propia ley de desafectación. Eso es innegable. Este artículo 4 genera una autorización genérica para la cesión y eso es peligroso. Podemos hoy eventualmente considerar que el ministro del MUF puede ser bueno o malo, pero la ley rige para el futuro. No podemos hacer una autorización genérica de cesión por parte de cualquier ministerio o ente público a favor del MUF de un edificio. Las desafectaciones forman parte del activo de estos ministerios. Entonces, en términos macros de una ley que tiene un rango nacional, me preocupa profundamente este escenario. Ahora bien, para el caso particular de Asunción, coincido con el proyectista y me ofrezco para trabajar un proyecto de ley entre todos los diputados de Asunción, porque en realidad en el centro de Asunción los edificios públicos abandonados
Más que edificios públicos abandonados, lo que hay muchísimo en Asunción son inmuebles del Instituto de Previsión Social, con los cuales deberíamos eventualmente construir la opción de trabajar un fideicomiso y que los mismos puedan ser soluciones habitacionales que vayan de la mano a una rentabilidad con el fondo de inversiones. Por otro lado, Asunción tiene algo que se llama el Plan CHA, trabajado incluso en un gobierno colorado, es importante decir, no es una cuestión del gobierno de Mario Ferreiro o el gobierno de alguien más, es un plan macro que este gobierno incluso está formando parte, y dentro de ese plan habría que determinar estos edificios públicos, entonces van de la mano a un plan que pueda hacer para los funcionarios públicos que trabajen en Ciudadela, en el puerto. Entonces estos funcionarios, para que no tengan que trasladarse horas y horas, tenemos que hacer un plan quizás a favor de quienes trabajan en el centro, que puedan vivir en el centro. Entonces, presidente, yo valoro el espíritu de esta ley, así como está redactada, que no está mal redactada como texto, convendría ponerlo como una resolución de la Cámara de Diputados que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Urbanismo y Vivienda a que genere que los edificios públicos puedan ser desafectados y trasladados al Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Pero en carácter de ley, de carácter obligatorio, tiene estos pequeños defectos de forma que estoy señalando. Por lo tanto, presidente, mi moción es la postergación del tratamiento de la presente ley, o si el proyectista se adhiere, que salga ya como una voluntad nuestra de la Cámara que se realice esto, como un proyecto, como una declaración que inste, pero recordando que estamos limitados, las desafectaciones tienen que ser ley por ley, o eventualmente, así como hacemos, y voy a dar el ejemplo, esta Cámara hace poco tiempo aprobó un proyecto de ley amplísimo de varias páginas cuando hablábamos de la desafectación y también expropiación de varios pedazos para ruta para la franja de dominio. Ustedes recordarán, por lo tanto, sí puede ser un solo proyecto de ley, pero tiene que haber un artículo donde diga, por ejemplo, la finca número tal con cuenta corriente tal que pertenece, invento, al Ministerio de Hacienda, será desafectada a favor del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. La finca número tal con matrícula tal será desafectada a favor de tal. Y así a lo largo y ancho de la República, al ser una ley nacional. Al no tener ese artículo que especifique las fincas y matrículas y cuentas corrientes, no puede ser una ley, puede ser sí una declaración. Y me ratifico, porque es importante señalar, el espíritu, el valor y el interés del proyectista es correcto. El centro de Asunción y varios lugares del Paraguay tienen edificios públicos abandonados que cuestan dinero al pueblo paraguayo. Esto es correcto y tenemos que quizás generar soluciones habitacionales para diferentes niveles socioeconómicos dependiendo de la calidad de estos edificios y de esa forma trabajar. Les recuerdo, por ejemplo, y con mucho respeto lo digo a la bancada de Honor Colorado, que algo parecido hizo el gobierno pasado cuando trabajaban con el edificio abandonado frente a la Expo, como se dice, y se iba a trabajar un proyecto habitacional en ese gran predio que existía frente a la Expo. Pero eso requería una ley particular y una desafectación especial. Por eso, presidente, respetando y ratifico el valor de la idea, el espíritu del proyecto, creo que como ley esto es mucho más amplio y profundo que una declaración de interés. Por lo tanto, solicito la postergación. No es una cuestión de poner plazo de 8 o 10 o 15 días, porque lo que va a pasar, vamos a votar y bueno, eventualmente vamos a perder. Yo me ratifico en que hagamos un proyecto juntos, incluso de declaración fuerte, una resolución fuerte de la Cámara solicitando esto en base a la visión que tenemos habitacional de nuestro país. Pero como proyecto de ley debería tener esta especificidad o eventualmente, si hablamos del centro de Asunción, elegir y hablar de qué edificio estamos hablando. Lastimosamente, justamente el gobierno anterior decide hacer Ciudadela en el puerto, porque lo que ocurre es que en realidad la mayoría, por lo menos, de los edificios públicos en el centro son alquilados. Es lo que pasó con el edificio del Ministerio de Educación y que en su momento fue la compra, que tiene un problema legal el exministro de la época de Fernando Lugo. Como varios edificios son alquilados. Para hablar, y con esto cierro, presidente,
me adhiero a una iniciativa como esta, me adhiero a trabajar en vinculación con el Plan CHA, que ha sido trabajado por el Poder Ejecutivo, gobiernos municipales de diferentes colores, donde hay una estrategia al respecto. Me adhiero a, por sobre todo, involucrar al Instituto de Previsión Social. Ese es un proyecto que habíamos hecho, en incluso generar fideicomisos que puedan servir para el fondo de jubilaciones de varios edificios del IPS abandonados aquí en el centro de Asunción. Y por último menciono, porque ha estado incluso de moda en razón a la plataforma Netflix, cuando me ha tocado ser concejal y toda la Junta Municipal en pleno ha hablado de que Tacumbú debe cerrarse. Este gobierno ha iniciado, y que por lo tanto, y he valorado en este gobierno eso, ha iniciado la construcción de nuevas cárceles. El lugar donde está la cárcel de Tacumbú, cuando finalicen las construcciones de estas nuevas cárceles, es un lugar que tiene que ser atendido como una posible solución habitacional, atendiendo el lugar donde está presente el inmueble, que puede generar una solución habitacional con arraigo para estas personas. Y algo como eso, como la desafectación del predio de la cárcel de Tacumbú, requiere una ley especial. Entonces, presidente, con estas argumentaciones solicito la postergación del proyecto y, lógicamente, valorar el espíritu, como lo he dicho, y ojalá podamos trabajar en ese sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén por tratar en la fecha votarán en positivo. Vamos a atender, colegas, por favor, los que están en virtual también. Los que estén a favor de tratar en la fecha votarán en positivo o con la tarjeta verde en virtual. Y los que estén a favor de postergar sin edie votarán en negativo o con la tarjeta roja a votación.